52 minutos pasan de las 8 de la mañana, aquí continuamos en Nada que Perder y ya tenemos del otro lado de la línea al diputado nacionalista Alfonso Lerete. Alfonso, muchas gracias por atendernos. Buen día, un gusto estar dialogando con ustedes y a la orden como siempre. Primero que nada, Alfonso, ¿por qué el planteo de concretar una comisión investigadora en año electoral? Sí, muy buena la pregunta porque puede quedar la suspicacia. El Partido Nacional o la coalición la hace ahora para perjudicar en esta ocasión a la oposición, que es el Frente Amplio. Y no es así. Esto surgió de la siguiente manera. El año 2020, ustedes lo recordarán, se generan auditorías a razón de 64, 26 pasaron a la justicia, pero en el caso de AFE, la Auditoría General de la Nación lo que hace es postergar el análisis porque tenía mucha información, tenía muchos casos y la fue postergando. Recién, sobre fines del 2022, realiza la auditoría en dos áreas específicas y da a conocer el resultado en octubre del pasado año, que fue el informe de auditoría que tanto el presidente de AFE, José Pola, como el ex vicepresidente, en aquel momento vicepresidente en ejercicio, Gustavo Bosta, hicieron público a los pocos días, sobre la base de dos temas: inmuebles por un lado, es decir, el patrimonio de AFE que no se conocía, las operaciones inmobiliarias, y por el otro lado, el gasto desmedido en los servicios de seguridad. Esa fue la razón por la cual 6 temas que en su momento nosotros como directores de AFE habíamos denunciado no estaban contenidos allí en lo que era esa carpeta o esa auditoría. Pues bien, como no estaban contenidos, más queríamos también información ampliatoria de lo que eran los casos de inmuebles y de seguridad, fue que empezamos a hacer un recorrido. ¿Cuál fue el recorrido? 2 comparecencias de Falero en el año 2023, una sobre principio de año y otra sobre noviembre, luego este informe de auditoría y por último esta presencia ayer del ministro en la comisión permanente. Por tanto, tenemos 4 instancias donde hemos acumulado información, lo que nos permite hoy decir que efectivamente se va a estar presentando toda la documentación para primero pedir la preinvestigadora y después formar la investigadora, ¿no? Alfonso, ayer decía el vicepresidente de AFE, Flavio Beltrán, que una de las observaciones de esta auditoría que se hizo durante esta administración determinó la ausencia de una unidad de auditoría interna en el organismo y recordó también Beltrán que esto ya se había advertido en una auditoría pasada. ¿Por qué en esta administración no se creó esa unidad? A ver, no entiendo la pregunta, perdón. Que ayer Beltrán mencionaba que en esta auditoría que tú decís, una de las observaciones que hizo, una falta en AFE, era no tener una unidad que pudiera hacer una auditoría interna. Y esto, dijo Beltrán, ya se había hecho, ya se había marcado en una auditoría anterior. Entonces la pregunta es por qué a lo largo de esta gestión esa unidad no se creó en AFE. Bien, lo que nosotros, cuando estuvimos en el directorio de AFE 2015-2018, casi 4 años, había sido una gerencia, que era la gerencia de inmuebles, que tenía todo el manejo vinculado con los inmuebles y varias veces nosotros planteamos información, muchísimas dudas y hasta denuncias en varios temas vinculados con este asunto. Cuando digo denuncias me refiero en el directorio, que están asentadas en actas del directorio, te reitero, del 2015 a el 2018. Fruto de la auditoría, como usted bien dice, allí se van dando determinados resortes donde el directorio tiene que actuar en consecuencia. Obviamente es resorte del directorio y creando esos ámbitos. Ayer se dio por parte de una profesional asesora del Ministerio de Transporte todo el proceso a los efectos de poder ir generando esa instancia para poder ir desde el punto de vista interno también ir auditando. Acá hay algo que es muy claro también. Y ayer compartíamos la información que también el Frente Amplio aportaba en este sentido, de que quizás no es solamente un problema vinculado con AFE, sino que otras dependencias del Estado también puedan estar presentando esta situación. El diputado Varela hablaba del banco hipotecario en su momento, hablaba de cuando él había sido edil y tenía un problema la Intendencia de Montevideo, muchas veces por no tener el inventario total del patrimonio. Puede ser que los casos que citó el diputado también tengan una correlación con lo que en este caso puede haber sucedido en AFE. Lo que pasa es que AFE, estamos hablando que hace 60 años era el ente o la empresa estatal por excelencia de los uruguayos. ¿Por qué digo esto? Porque todo se transportaba por tren, carga, pasajeros, encomiendas, y tenía una plantilla de 10.000 funcionarios, y todo estaba comunicado
a través de la vía. Eso fue cayendo, se fue deteriorando hasta una empresa estatal hoy que tiene no más de 200 funcionarios. De los 3.000 kilómetros de vía férrea que funcionaron en su momento, hoy existen 1.500, un poquito menos de la mitad, y reitero, de aquella plantilla de 10.000, hoy no son más de 200, ¿no? Ahora, Lerete, el programa del Partido Nacional de 2019 tenía planteadas obras ferroviarias en distintos puntos del país. También en el Compromiso por el País figuraba allí la iniciativa de trabajar en la infraestructura ferroviaria. Sin embargo, ex jerarcas señalan que en la administración de Falero se rehabilitó 0 kilómetros de la vía férrea. ¿Por qué es que se produce este incumplimiento de campaña? A ver, acá hay algo que es central. Uno puede tener un plan de gobierno, que en este caso era el Compromiso por el País, pero a su vez después cuando se abre la puerta del Estado y se empieza a ver, en este caso, en una de las tantas puertas, en este caso la Administración de Ferrocarriles del Estado, más el Ministerio de Transporte, allí ve y observa que uno de los hitos, tenemos que reconocer que fue hasta el momento una de las obras más importantes, históricas, que el gobierno del Frente Amplio le dejó a esta administración, y me estoy refiriendo al Ferrocarril Central del Uruguay. Pero ¿qué sucedió? Encontró que fue una de las obras más importantes, de inversión, ¿verdad?, pero también que conllevaba con eso múltiples problemas que se tuvieron que ir solucionando sobre la marcha. Ayer el ministro lo decía con claridad, no solamente con el ánimo de dejar claras las cosas, pero sí también de establecer cada uno las responsabilidades que tenemos en esto. Y en este sentido, lo recuerdo con claridad meridiana, cuando me estaba yendo de AFE, fines del 2018, se nos había informado en el directorio que se habían terminado ya lo que eran las expropiaciones de padrones en la faja de vía, y que el máximo era 250 y así se terminaba. Resulta ser que ese dato de 250 trepó a 1029. 1029. Es decir, estamos hablando de más dinero que se tuvo que pagar por las expropiaciones, pero lo más importante en esta obra, tiempo. Perdimos muchísimo tiempo porque no es fácil encarar a una persona y decirle que se inicia un proceso de expropiación, que tiene que ir a tasación, que después si hay un tema de juicio tiene que ir a hacer los reclamos, que el Estado siempre va a ganar porque es un tema de obra, de progreso, de avance, y que en definitiva, más tarde que temprano, esa propiedad que se quiere expropiar, el Estado la va a tener. Y eso nos llevó al margen del tercer elemento, que es también contundente, que fueron las trabas y fueron los problemas vinculados con permisos que debía librar la Intendencia de Montevideo, nos llevó 3 años de atraso. 3 años de atraso. Alfonso, ¿eso hizo que quedara totalmente paralizado cualquier otra obra de rehabilitación de las vías férreas? No, pero los recursos y todo lo concerniente a la operativa estuvo en gran medida circunscripto al Ferrocarril Central del Uruguay. No podíamos fallarle a algo que es fundamental en Uruguay, que es cumplir los acuerdos, entendimientos y tener, y esto sí es una política de Estado, que todos los partidos políticos que hemos ejercido el gobierno lo tenemos que mantener porque es base central de nuestra democracia, que lo que comprometió el Frente Amplio, nuestro gobierno de coalición lo tenía que cumplir. Y lo que hoy la coalición de gobierno está cumpliendo, si mañana hay una rotación, en este caso partidaria, lo va a tener que cumplir otro gobierno. Es decir, eso es sagrado, eso es algo fundamental, y eso es parte de uno de los tantos pilares que tiene nuestra democracia. Entonces, en ese sentido, ahí estamos focalizando. Pero tuvimos otros problemas. ¿Cuáles fueron esos problemas? Por ejemplo, queremos conectar toda la vía del litoral. ¿Para qué? Para bajar el Portland de Paysandú, para conectar con Argentina, pero no podemos. ¿Por qué no podemos? Porque en el gobierno anterior se inició una reconstrucción de vía en el marco del FOSEM 2 y no tiene principio ni final. Es decir, se hizo el 50% de la obra. Por eso estábamos hablando ayer de que surgió el Antel Arena 2. ¿Por qué? Porque seguramente hubo un error de cálculo y hoy faltan $100 millones para terminar esa obra, que no la podemos terminar porque no la tenemos presupuestada y obviamente tenemos que generar los recursos. Y eso no fue responsabilidad de este gobierno. $100 millones necesitamos para terminar esa vía que se inició en el periodo anterior y que no se terminó de construir. Faltan 127 kilómetros, le decía el diputado de Salto, Omar Esteves, quiero conectar mi departamento Salto con Montevideo para bajar la producción y no puedo porque está cortada la vía.
Bueno, todas esas cosas, obviamente, le amputaron la posibilidad, en cierta manera, a este gobierno de poder avanzar en otros proyectos. A ver, entre el ferrocarril central, todo lo que se tiene que pagar extra, más estos 100 millones de dólares que le decía de la reconstrucción de vía que no se concretó, son 400 millones de dólares que el Estado uruguayo, es decir, los uruguayos que nos están escuchando, van a tener que desembolsar, vamos a tener que desembolsar para poder efectivizar estos errores. Y esos 400 millones, si yo lo pongo en la línea a Río Branco, la pongo en la línea Minas, la pongo en la línea Madre de Rivera, la pongo en la línea que evidentemente van para el Olmo, quédese tranquila que mejoró sustancialmente la infraestructura ferroviaria, ¿no? Alfonso, según publicó la diaria, el Ministerio de Transporte contrató por intermedio de la Corporación Nacional para el Desarrollo a 17 asesores, varios dirigentes del Partido Nacional, y en al menos 2 casos con sueldos que superan el tope de un llamado público. Estamos hablando de los ingenieros Carlos Rodríguez y Luis Seiter, que ganan 320.000 pesos. ¿Cómo se condice esto con el discurso del cuidado de los dineros públicos? Eso no es correcto, y voy a explicar por qué. En el caso de los 2 ingenieros, ayer estaban presentes, el ingeniero Seiter fue el que le cambió el curso a todo lo vinculado con el Ferrocarril Central del Uruguay. Él negoció, él conversó, estuvo en terreno, estuvo con los vecinos, estuvo solucionando problemas, se enfrentó con la Intendencia cuando había problemas y él decía, mire que acá hay roca, la Intendencia le decía, no, ahí no hay roca, no hay problema, vamos a hacer un túnel, no, pero no podemos hacer un túnel por debajo de la vía, no, quédese tranquilo, hágalo, y había roca. Y los datos, la Intendencia lo tenía hace 107 años atrás y esa documentación nunca estuvo a la altura de las circunstancias para que la Intendencia pudiera laudar. Pero además en este comentario, los contratos, los 2 contratos, tanto el de González como el de Seiter, los 2 tienen un ingreso económico similar a ingenieros que están hoy trabajando a la orden del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, presupuestados obviamente en lo que es esa cartera, y con el cargo de directores en este caso. Es decir, es el mismo valor. Es más, seguramente Seiter y González están casi 30.000 o 40.000 pesos por lo bajo. Pero además, con estos 2 temas y aditivos que son importantes. En el caso de los ingenieros del Ministerio de Transporte, cumpliendo un horario, como debe ser, y cumpliendo una tarea específica. En el caso de Seiter, está full time, porque está de mañana, tarde y noche, y está a la orden siempre del ministro, y a su vez tiene la capacidad de movilizarse por todo el territorio nacional, pero muy especialmente con el tema del ferrocarril central, en Montevideo, en Canelones, en Florida y en Durazno. Alfonso, pero igual hablamos de casi 400.000 pesos, ¿no? En una función que además sí se plantea eso, que mediante un llamado público esto superaría el tope salarial. Y además otra consulta, algo que decía Falero a la diaria, era que en realidad se daban estos salarios porque en el ámbito privado se pagaba esto. Entonces, acá la consulta que nos surge, y ya ha pasado con otras contrataciones, ¿no? De cargos que han entrado al Estado con esta administración, ¿no había profesionales que estuviesen dispuestos a ganar menos que en el ámbito privado para hacer tareas en el Estado, cercanos al oficialismo, técnicos? A ver, yo la condición técnica de Seiter no se la discuto porque es un excelente profesional. Yo me tengo que medir, en este caso, si esa contratación está por encima de lo que gana un ingeniero en el Ministerio de Transporte. Y tengo la fotocopia donde existe el comparativo del personal que está en el Ministerio de Transporte y el personal en este caso que es contratado a través de una fórmula de contrato que es muy normal, que lo fue en el periodo anterior y lo es en este, y lo va a seguir siendo porque es una modalidad que tiene el Estado para contratar, que es a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo. O sea, por lo que tú decís, el Ministerio tiene muchos o algunos cargos contratados de ingenieros por unos 450.000 pesos. No, es menor el monto, Bueno, 430.000, porque estamos hablando de 380.000 los 2 ingenieros que contrató ahora. Claro, pero es menor, me refiero al monto que hoy gana el ingeniero, que es director en el Ministerio de Transporte. Si es menor. Por eso, ¿que cuánto es? Y estamos hablando de casi 30.000 pesos más. Yo tengo la planilla. Ayer el ministro la compartió, por lo menos con lo que estábamos integrando allí la coalición, porque el Frente Amplio no se pidió ese comparativo, y donde figuraba, y figura, y va a figurar, de que existe un monto superior. Y a ver, me parece bien que en el Estado se le pague bien a los ingenieros, porque ¿qué sucede si no? Se van para la actividad privada. Si en el Estado no existe una retribución salarial
acorde a la expectativa que en este caso manejan los ingenieros, puede ser arquitectos, puede ser abogados, etcétera, los profesionales en definitiva, se van al ámbito privado. Bueno, pero eso es lo que te consultábamos, ¿no? Hay profesionales cercanos a algunos partidos dispuestos a ganar menos que la actividad privada por un proyecto país. Sí, y Saita está ganando menos que el director del Ministerio de Transporte. Sí, está bien, pero estás diciendo que tienen que ganar lo mismo que en la actividad privada para mantenerse en el Estado. Eso es lo que se da, dije. No quiere decir que el DNT piense de esa manera, es lo que habitualmente, y yo mire que hace tiempo que estoy en y vengo escuchando esta discusión hace por lo menos 20 años o más, que hay que tener un nivel de retribución a los profesionales que trabajan en el Estado importante para que no se vayan a la actividad privada y el Estado no se quede con o pierda a los mejores profesionales. Entonces se elevó en su momento la retribución para los profesionales en el ámbito público. Esa es la realidad. Uh-huh. Diputado, el Ministerio de Transporte también fue observado por el Tribunal de Cuentas por la contratación que hizo de funcionarios mediante la Fundación Aganar. Bueno, estos pasaron a ser funcionarios públicos, así fue que lo informó Eduardo Preve aquí en su espacio en la tapadita, porque el Ministerio aplicó de forma irregular el artículo 52 de la ley 20.212. Esa ley fue aprobada justamente por este gobierno para regularizar a empleados que llevasen años trabajando en organismos públicos bajo contratos a término. Ahora, estos funcionarios podían ser presupuestados si su ingreso se dio por Uruguay Concursa, por un contrato con un organismo de cooperación o un procedimiento concursal, similar a estos, ¿no? Ninguna de estas situaciones es la que, la de quienes entraron ahora por la Fundación Aganar. Ahora, ¿cómo es que se explica esta situación? ¿Vos aprobás esta situación que se ha dado? Mirá, el tema es el siguiente, ayer cuando se dio esta situación vinculada con el tema de la Fundación Aganar, fue bastante escueto el planteo original por parte del diputado que hizo uso de la palabra del Frente Amplio, y fue también bastante escueta la respuesta porque no se profundizó en ese tema. Esa es la verdad, no hubo profundización. Es más, allí hubo un diputado que planteó que iba a utilizar el mecanismo del pedido de informe para poder acceder a los datos y corroborar si efectivamente este tema que usted me está planteando ya está laudado. No, capaz que la oposición lo tiene que confirmar mediante pedidos de informes, pero acá lo dimos de forma documentada en el programa, ¿no? O sea, que eso ha sido así, que están los documentos, ¿no? La grilla que manda la Fundación Aganar, ¿no? Que explica cómo hizo el concurso, o sea, que en realidad ese concurso no lo hizo el Ministerio mediante Uruguay Concursa, no son contratos vía ningún organismo internacional de cooperación. Bien, no discuto la investigación periodística, imagínense que vengo de ese palo, 33 años en el ámbito periodístico, y confío en la prensa y confío en ustedes, clarísimo. El tema es el siguiente, que ayer, fruto de la comisión permanente, se dio este tema, y el Frente Amplio afirmó que iba a utilizar el mecanismo del pedido de informe, y quizás inclusive dijo futuras convocatorias a las comisiones de transporte para tener mayor información. Me quedo, debo ser sincero, con las palabras que ayer dijo el ministro. Si hay algo mal, se cambia. Si hay algo mal, se cambia. Si se está operando mal, se cambia. Si esto que usted me está diciendo no es correcto, se cambia. Yo me quedo con eso que dijo el ministro. No puedo ingresar en el detalle, porque no tengo realmente la información en detalle. Tengo que ser muy sincero. Es más, te tocaba el tema de los ingresos en su momento. Yo fui funcionario del Estado. Ingresé al Estado y en determinado momento nosotros teníamos lo que se denominaba el régimen caché, ¿verdad? Que no teníamos ni siquiera aportes, ¿verdad? No había aportes, era una retribución que teníamos, en este caso mensual, porque era nuestro salario, entendíamos que era nuestro salario, pero no teníamos los aportes. Después de un tiempo se regularizó la situación y así apareció la figura del contrato a término, después de 5 o 6 años. Por eso interpreto, fruto de las palabras que usted me dice, de la documentación que tiene, que seguramente lo que es el Ministerio, por a nivel de todo el Estado, porque se aprobó una norma y es así, yo la sé, es que poder regularizar situaciones que se dieron de un tiempo a esta parte, donde existen muchas personas que quieren tener la tranquilidad de tener una relación contractual, en este caso con el Estado, un poco más segura. Sí, personas que hubiesen entrado, como decíamos, Alfonso, por estas vías, ¿no? Bien, es claro lo que me dice, no rehuyo la respuesta, y si allí hay un planteo
que no es correcto, como lo dijo Falero, se va a cambiar. Si Falero fue muy claro, si hay algo que está mal, él va para atrás. Alfonso Lerete, diputado del Partido Nacional, muchas gracias por estos minutos. No, a la orden. Gracias por tenerme en cuenta. Un abrazo y buena jornada. Nada que perder.